Pues bienvenidas a la última clase del taller. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido? Platíquenme. Personalmente me ha gustado mucho pues todo, o sea, como la interacción, las clases, es pues muy interesante y más interesante aplicarlo y ver que nos funciona de verdad. Perfecto, sí, eso es importante que no son productos milagros los que yo ofrezco a Leli. Bien, profe, o sea, bien, bueno, el taller está bueno porque ya digo que, bueno, usted dice que se complementa con el de técnicas de estudio Ujú. y creo que sí, porque una cosa es aprender o poner en práctica ciertas, no sé, cosas para que podamos organizarnos y otra es el Cuando hablamos de inferencias, estamos específicamente en la inferencia, estamos haciendo hincapié a la exploración de la posibilidad de relacionar, insisto, información del texto para descubrir un discurso que no aparece de manera abierta. ¿Sale? Esta forma de leer va a suponer una comprensión global del contenido del documento, así como de la situación de comunicación. ¿Vale? Que era más o menos lo que les estaba poniendo de ejemplo a la hora de la invitación a un café. Esto que concierne, bueno, reconocer las intenciones comunicativas que subyacen, en este caso, a los escritos, así como el interlocutor y auditorio a quien se dirige, porque como ya habíamos visto antes, no es lo mismo eh, convivir e interactuar con alguien de tu misma generación, con el que hay una familiaridad, a, por ejemplo, no sé, un profesor, o si están en haciendo un trabajo, bueno, en un ensayo. El lenguaje va a ser distinto. ¿Sale? La forma de manifestar ciertas circunstancias también va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la inferencia. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, para las adivinanzas también aplicaría este tipo de... Claro, por supuesto. Por supuesto. Y si ustedes hacen en casa la actividad que final, ahí uno de los retos que estoy poniendo, pues va a ser eso. Adivinanzas y acertijos. Sí, es lo que nos ayuda a tener además este tipo de razonamiento verbal. Y que en caso de enfrentarse a un examen de admisión, pues nos ayuda muchísimo a analizar las preguntas. Eso es algo que recientemente descubrí e incorporé. Eso no lo había considerado hasta justo cuando empecé a estudiar esos temas para preparar el taller. Y que, por ejemplo, bueno, algo que te va a tocar realizar, Aleli, ahora que va a estar con nosotros en Quark, es esos acertijos, porque además llevan a tener un cambio en nuestra lógica. En vez de ser secuencial, que eso a veces tiene un limitante, fomenta lo que se conoce como pensamiento lateral, que es más bien relacionar las cosas para inferir qué se nos está diciendo. Es un poquito más complejo, ¿no? Y las adivinanzas y los acertijos pueden ser una herramienta que contemple eso. ¿Sale? Sí, sí, coincide plenamente lo que comentaste, Leli. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? sería una pregunta sobre la actividad final. De hecho, la iba a hacer ayer, pero ¿cuál era la correcta? ¿La que estaba seca o la que tenía otra cosa? No, dice actividad final 7 estudiantes, creo. Dice algo así de estudiantes de admisión, me parece, ¿no? Ándale, es esa.
Esa. Ah, La ok. otra es casi igual. Lo único que varía es en un par de ejercicios, porque en su caso, lo que agregué fue preguntas mal planteadas, pero que ustedes tenían que enfrentarse a ubicar el sentido de esa pregunta y además resolverlas. Esa es la única diferencia, porque en general están igual. Ok, entonces, bueno, cuando lo termine, lo puedo enviar aunque pues ya hayamos terminado el curso. Sí, por favor. Nada más que ahí les pediría que me lo envíen en Word para que yo pueda eh, ponerle mis comentarios, porque en PDF no se puede editar. Ya lo intenté una vez y no funciona. Sí, ok, ya está bien, gracias. De nada. Y qué bueno que tocaste ese punto. Es que originalmente eso se tenía pensado en que fuera online, pero insisto, es un poquito complicado. O se la quieren rifar, mañana tengo tiempo. Nos podemos conectar a la 1 y hacemos esa ejercitación, vivo y a todo color. Pues yo no tendría problema. Ahora sí que con una cortesía de mi parte a Leli, ¿Cómo? que si quieres, Déjeme hablar. ¿Mañana? ajá, a la 1. No, no puedo. Es que los domingos está con mi mamá. Ah, ok, Entonces creo que voy a salir. Entonces tengo ok. que preparar todo para la noche que salgo. Ah, ok, bueno, no se preocupen. Entonces, si quieren, hagan el caso un poco más a tranquilidad y me la envían al grupo de WhatsApp por Word y ahí yo se las regreso revisadas. Sí, profe, por favor. ¿Vale? Vale, Sí, bueno. Aquí, insisto, les estoy enseñando técnicas secretas para pasar el examen. Bueno, ni tan secretas, pero nadie las pela. Vamos a contemplar lo que integra esta capacidad inferencial. Que bueno, esto es algo que tenemos todos, 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 todos. Y básicamente conlleva a deducir el proceso secuencial de lo que estamos leyendo, es decir, que podemos predecir lo que viene a continuación. Supongamos que, por ejemplo, estamos leyendo Harry Potter y estamos en el libro 1, La piedra filosofal, cuando está enfrente del espejo y le pregunta el profesor Virgo, creo que se llama Virgo, eh, ¿qué es lo que se tiene en la bolsa? Obviamente el profesor no lo ve, pero Voldemort sí. Entonces hablar de una predicción textual es que ya inferimos lo que va a pasar, ¿no? O sea, en esa escena, por ejemplo, Voldemort le puede decir al cuate que está dominando, ¿sabes qué? La piedra filosofal está en el bolso de Harry Potter, o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, ver esa tendencia. Si estamos en el caso del examen, esto nos puede llevar a entender, por ejemplo, tanto el ritmo como la estructura del mismo. Si empezamos en historia con lo que sería definición de historia o corrientes historiográficas o cualquier cuestión del primer tema, con eso tenemos un indicio que nos permite predecir lo que viene después. ¿Sale? Eso nos lleva a una certeza, porque no es un chile mole y pozole como otros exámenes de admisión. O sea que si estás en la pregunta 10, jamás les van a, y tiene que ver con guerra mundial, jamás los van a regresar en la 11 hacia un tema anterior. ¿Sale? Haciendo esta lectura activa, permite eh, descubrir qué posiblemente pasará. ¿Sale? Ahora, no es casarse con esa idea. Eso se comprueba a partir de lo que estaremos leyendo como continuación, ¿no? A partir de lo que viene después. Ahora también lleva a generar puentes entre lo que conocemos con lo que estamos leyendo, que eso es algo que también nos puede dar mucha seguridad a la hora del examen, porque ya están familiarizadas con la prueba, con el tipo de reactivo, incluso si empiezan iniciando con lo que ya conocen, pueden llevarlas a tener una mejor gestión del tiempo. ¿Sale? Y por supuesto que esto va de la mano
no solamente con lo que se conoce previamente a partir de la experiencia, sino con lo que ustedes ya estudiaron. Así es que eso hace mucho más sencillas las cosas. Pueden conectar lo particular con lo general, insisto, si estamos en la pregunta 1 y les hablan de cuál es la definición de historia, ustedes en automático lo pueden conectar. Ah, es que este tema viene en introducción, entonces ya saben más o menos por dónde ir, ya saben de lo que se les está hablando. ¿Sale? Vincular lo leído con la atmósfera o con el o contexto, que eso también es una cuestión pues, muy importante. No leer de forma aislada o mecánica, sino va en aras de conectar. O sea, si por ejemplo están hablando de tipos de célula, bajen a las opciones y que las opciones tengan una relación lógica con lo que se les está preguntando. ¿Sale? Voy a orientar las explicaciones hacia su situación como aspirantes para que puedan aterrizar esta estrategia y la puedan aplicar. Y por último, hay algo relevante que tiene que ver con lo que comentaste hace unos momentos, Aleli. La capacidad inferencial es modificable y hay un montón de actividades que nos pueden llevar a practicar. Porque si no se practica, se atrofia, como en todo. ¿Sale? Entonces, ¿qué genera esto? Que podemos ocupar las adivinanzas, los acertijos, las fábulas, el analizar una canción, como me parece que ya hicimos aquí en algunas clases. También algunos juegos, por ejemplo, si ustedes juegan póker o dominó y están atentas a cómo van sucediendo las cosas, pueden inferir si la siguiente ficha les puede convenir, por ejemplo, en el caso del dominó, y ahí estoy involucrando otras habilidades como lo son las matemáticas, porque involucra contar, o el póker, por ejemplo, sobre todo si están jugando en tipo americano, Texas, le llaman. No, hay varias maneras. Igual si se pueden a jugar con sus cuates en una reunión, divinas y gestos, esas de películas, también a partir de la reacción ustedes están infiriendo qué película puede ser. ¿Vale? Entonces es importante que practiquen. En cuanto a inferencia, pues la parte de lectura, pues vayan haciendo ahí análisis respecto a lo que vienen las hipnosis, la portada, la contraportada. Vamos a ir haciendo ejercicios respecto a eso, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ok? Bien. Ahora, no todas las inferencias son iguales. Y esto también nos puede dar tips respecto al examen. Tenemos inferencias enunciativas que van a partir de las preguntas. ¿Qué, quién, por qué, para qué, dónde, cuánto? Que son muy conceptuales y que son relaciones de fuerza entre el enunciador, el enunciatario y el referente. ¿No? Insisto, esto es como de lo más básico. Luego tenemos inferencias léxicas que ahí, por ejemplo, las podemos aplicar en la parte de la redacción, que conlleva cadenas semánticas, es decir, que hay una relación a partir del significado. Y ahí entran, por ejemplo, los sinónimos, los antónimos, las analogías, ejercicios más o menos de ese tipo. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente analogía. Perro es a gato como águila a, ¿cuál se les ocurriría? Perro es a gato como águila a, se las voy a escribir para que puedan razonarlo.
Iba a decir halcón. Estás en lo correcto. Analicemos, analicemos esta analogía. Aquí estamos hablando de contrarios. O sea, animales que aparentemente son rivales y se llevan mal. Y en ese caso, pues las águilas y los halcones, sí. Aunque creo que el tigre es más bien con los búhos, más con los búhos. Los búhos y las águilas no se llevan bien. Pero también involucra el halcón. ¿Sale? ¿Entendieron más o menos el ejemplo? Sí. Ese tema de las analogías está bien padre. Y creo que viene en la parte de español, ¿verdad? Sí, yo, bueno, sí, en la escuela lo vi en español. Y creo que en el examen también hay reactivos que tienen que ver con analogías, ¿no? Sí, bueno, yo los exámenes de simulación que he hecho, sí vienen algunas así. Que si no las leemos bien, pues no entendamos la relación. Sale, vamos dándole más candela, que sí son varias. Inferencias referenciales tienen que ver entre ideas viejas e ideas nuevas, lo cual implica una progresión temática. Por ejemplo, si estamos explicando eh, la Revolución Francesa, una progresión temática sería primero ver cómo se constituye el antiguo régimen, la cuestión de las monarquías absolutistas, el mercantilismo, la sociedad estamentaria, para posteriormente entender lo que es la ilustración. ¿Sale? Es decir, una serie de propuestas filosóficas que plantean fundamentar un modelo de sociedad y de Estado diferente. Y ya entendiendo esas circunstancias, porque al final la ilustración es el argumento teórico e ideológico de la Revolución Francesa, entonces viene el siguiente tema que es la revolución. De hecho, de esa manera está estructurado el temario y me parece bastante bien. Hay una progresión temática, ¿sale? Lo mismo vemos con matemáticas. ¿Con qué empezamos? Con aritmética. ¿Y qué tema de aritmética? La parte de los números. Luego de ahí nos vamos con las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Luego empezamos a ver otras cuestiones, por ejemplo, fracciones. eh, Ay, se me fue el nombre de las otras. Y ahí ustedes recordarán el temario para paulatinamente empezar después con álgebra. No podemos entender álgebra si no tenemos buenas referencias de aritmética. Y lo mismo va con geometría analítica y trigonometría. No nos va a ir bien si no entendemos bien la parte de álgebra. Y hablar de álgebra incorpora nuevos pasos, ya me acordé. Conocer leyes de los exponentes, leyes de los signos, saber factorizar, despejar, sustituir, raíces, potencias. O sea, vean cómo gradualmente nos estamos yendo de lo básico a lo complejo. Hasta si seguimos con lo que es el modelo del bachillerato, cálculo, ¿no? Diferencial e integral. Es que eso también deben de considerarlo cuando estén estudiando. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Bueno, están las inferencias macrotextuales que tienen que ver con la jerarquización y selección de ideas, ¿no? ¿Cuál es la idea central de un texto? Las ideas principales, secundarias y complementarias, que fue lo que hicimos hace 8 días. Vienen las inferencias lógicas, que tienen que ver una relación entre las ideas, otra vez las analogías. No todas las analogías son iguales. Hay unas por sinonimia, por relaciones entre sinónimos. Otras pueden ser antónimos, opuestos, como la que acabamos de poner a manera de ejemplo, causa y efecto. Entonces ahí, en esa parte, tenemos que leer súper bien para poder entender cuál es el sentido de esa analogía y por consiguiente
tener la respuesta correcta. Fíjense, aquí hasta estamos coqueteando con una materia que también no es muy agradable en la prepa y es lógica. O sea, este tema yo lo vi en lógica y sí reconozco que en su momento me costó un poquito de trabajo, pero que es muy, muy importante. Y por último tenemos las inferencias argumentativas, que eso nos puede dar un tip de cómo está organizado un texto. Si va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, si está exponiendo una cosa en términos causales, que eso por ejemplo lo pueden identificar en artículos de divulgación, o a partir de la dialéctica, que es la contraposición de dos opuestos para dar pie a una situación nueva, ¿no? Que eso, por ejemplo, en historia lo ven con el materialismo histórico de Marx. Y en biología, por ejemplo, eso se ve en reproducción. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, No. Entonces, bueno, el mundo de las inferencias es bastante amplio. ¿Vale? Pero nos vamos a quedar con lo básico por el momento. De ahí sale todo un taller, ¿eh? Vamos con lo que sigue. Ahora, ¿qué es lo que nos impide poder inferir bien? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en la parte textual. La primera situación es que nos pasamos de largo en cuanto al propósito del autor y del texto. Leemos a rajatabla. No identificamos bien esas premisas que parecen importantes, que pueden venir en la introducción, los objetivos, qué sé yo. ¿Sale? La falta del entendimiento de la polifonía textual, y ahí tiene que ver la parte del vocabulario. Y eso va de la mano con incapacidad de relacionar los significados. Así es que ahí un diccionario nos debe ayudar muchísimo. Otro error muy importante a la hora de inferir es no saber jerarquizar las ideas principales. Y eso me parece que llega a ser su talón de Aquiles. ¿Sale? El sentido de la pregunta. Y también de la mano de la anterior, la ausencia de la organización textual como una herramienta de comprensión. ¿Sale? ¿Dudas ante estas dificultades? Ninguna. no, ninguna. Sencillo, ¿no? Oiga, profe, también Sí, en lo de jerarquizar ideas del texto también aplica para las preguntas que es en donde te dan como que el texto desordenado y ya tú lo tienes que exactamente. ordenar. Sí, ahí viene la cuestión de la organización textual, ¿no? O también cuando les piden analizar una oración. Tiene que ver con la Mm, coherencia, donde no tiene un sentido. Sí, bueno, aún estoy con un poco de duda, pero sí. Vale, no se preocupen. Aleli, Yo también estoy más o menos, sobre todo con la pregunta 2 y la 3. Ahí estoy batallando un poco. ¿ok? Acuérdense que cuando estamos hablando de intención discursiva es si es descriptivo, expositivo, narrativo, poético. Y en cuanto a intención comunicativa, ¿qué tipo de texto es? Si es un ensayo, si es un libro de ciencias, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sale? Entonces, a ver, vamos con la primera. ¿Cuál es el tema central del libro? La difusión del valor de la tolerancia. Más o menos. Pues justo, ¿no? La importancia de la tolerancia que debemos tener todos para, pues, poder como relacionarnos. Ok, ok. Me gustaron sus respuestas. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es su intención discursiva? El ser un texto expositivo. Ok, Sí, lo sale. mismo yo, es que lo estoy escribiendo, entonces lo mismo Ah, ok. escribí. Bueno, ahí faltaría agregarle que también es argumentativo. Por la parte en donde dice que está explicada para todo el mundo, ¿no? Para poder decir el Es, por qué es como es. exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué intención comunicativa tiene? En eso sí me quedé con un poco de duda, pero puse ensayo. Estás en lo Ah, yo correcto. también estaba pensando que era un ensayo. Es un ensayo. Más en específico, un ensayo de divulgación. Mm, mm. El mismo título lo está diciendo. ¿Sale? Ahora viene una pregunta de esas regaladísimas. ¿A qué público está enfocado el texto? Pues es para todo público. Dan a entender es en la misma portada. Exactamente. Entonces, tendríamos obviamente que abrir el libro, leer la introducción, verificar cómo está el índice para poder acreditar que realmente sea esto, ¿no? Pero de bote pronto y buenas a primeras, por la imagen de la portada, eso, de eso se trata ese libro, ¿no? Ahora, no siempre aplica así, por eso les digo, no hay que casarnos con esta primera impresión. Una ocasión, hace algunos años, cuando yo estaba estudiando, no recuerdo bien si fue en pedagogía o en historia, pero hubo un libro que jugó con mis sentimientos. Les cuento así brevemente. Nos habían dejado hacer un ensayo analítico sobre la globalización, no sobre la posmodernidad. ¿Cuál fue la posmodernidad? Entonces, yo buscando mis referencias para poder hacer el trabajo, vi un libro que sí se llama Posmodernidad explicada a los niños. Dije, pues va a estar en corto, ¿no? Me confío. Ya con eso tengo. Porque es uno de esos conceptos que no tienen, que no son muy claros, no son muy precisos. Cosas de humanidades. Entonces, para no hacerles el cuento largo, además tenía la portada bien bonita. Para leer, cuando la empecé a leer, dije, no, man, ¿qué onda con este güey? No la entendía. Hasta yo me sentí mal, dije, ¿cómo es posible si es explicada para los niños, ¿no? Entonces, bueno, ya al final, cuando tuvimos clase y le preguntamos a nuestra profesora, pues, más bien cuando la profesora nos preguntó, oigan, ¿y qué? ¿Cuáles son sus referencias? Yo le dije, ¿no? Pues saqué este y este, pero tengo problemas con el de posmodernidad, explicar a los niños, porque dice eso y la verdad es que el lenguaje está canijo. No sé cómo está el asunto. Y se empezó a reír. Me dice, no es que ese autor así es, le gusta jugar mucho con los títulos para esconder las verdaderas intenciones de su obra, ¿no? Y dije, entonces, y pues ya me explicó que un filósofo eh, que analizaba la posmodernidad, pero que sí que traía un estilo muy rollero, un poco claro, pues algo que es muy común en la parte de las humanidades, ¿no? Entonces, les cuento esta anécdota
para no quedarnos solamente con esto. Si es una buena referencia, ahí pues mucho tiene que ver las ediciones o las editoriales. Hay unas en donde se aplica, por ejemplo, no sé si la alcanzan a ver. Señor de los Anillos. Ajá, está adecuado. Vean la portada. Mm. Ay, no se alcanza a ver bien. A ver, Oh, bueno, no sé si ya se alcanzó a ver bien. a ver, bájelo tantito. Bájelo tantito. Ahora muévelo a su izquierda. Ah, no, no se alcanza a ver el título, profe. Bueno, pues la portada está un castillo y hay un mago con un chavito, ¿no? Que sería el joven. Entonces, sí, ahí de buenas a primeras sí nos está anunciando que sí es un libro de aventuras. Ah, yo tengo varios de esos. Que no, bueno, no del Señor de los Anillos, pero tengo Julio Verne. También tenía uno de Harry Potter que estaba para Ajá. adecuado para niños. Y mi Bueno, papá me los leía. qué padre que tu papá te haya leído de niño. La verdad es que es un buen ejercicio. No, y esta editorial, esta edición no es para niños, o sea, sí es la neta del planeta, o sea, sí es una versión para adultos, pero me gusta porque la portada y las referencias sí te llevan a de qué se trata la novela, ¿no? Que insisto, no es algo que sea común, ¿no? Entonces ahí se puede extraer información, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿sale? Ay, viene aquí algo que les va a ayudar muchísimo. Inferencia por palabras claves. Este tipo de inferencia básicamente consiste en ubicar una serie de palabras que permiten detectar el sentido del enunciado a partir del significado de términos que son claves. ¿Sale? Ahí tenemos que ver en que tenemos que hacer una buena comprensión lectora, tenemos que conectarlo con nuestro bagaje y contextualizar. ¿Sale? Ahora sí que combinando esos tres ingredientes, tenemos manera de ubicar qué términos nos dan pistas o nos orientan en relación al sentido de la oración o de la pregunta, ¿no? Que en este caso es eso, y que insisto, en el examen pues les puede ayudar bastantísimo. Bien, pongo como ejemplo este. El siguiente evento fue precursor de la Revolución Francesa. En este caso, hay dos palabras que nos pueden llevar a develar qué es lo que se nos está preguntando. Número uno, la palabra evento, y número dos, la palabra precursor. ¿Alguien sabe qué significa evento? ¿Es ¿Cómo? un suceso? ¿Qué significa evento? Ok, me dijiste que es un suceso. Lali, muy bien. Carla, Ajá, sí, pues un suceso, ¿no? Algo que va a pasar o que está pasando. exacto. Una acción que se da en un espacio y tiempo determinado. Paremos de contar, ¿no? Y precursor, Algo que pasó antes de, o bueno, lo que le dio origen al evento, por así decirlo. ¿qué le antecedió? ¿Qué sucedió antes de? Porque hablar de origen ya estamos hablando de cuestiones de causas. Entonces, entendiendo bien esas dos palabras, pues ya sabemos qué es lo que se nos está preguntando. Un hecho que sucedió antes de la Revolución Francesa. Y en tenor a ello, la respuesta correcta sería esta. La debacle económica que experimentó Francia desde finales del siglo XVII. Es un hecho, nos está marcando una acción en un espacio y en un tiempo determinado, que sería un tanto diferente si ahí pusieran la crisis económica.
Pues sí, pues eso más bien es una condición, ¿no? Que sí, tiene que ver con el estallido de la Revolución Francesa, pero no es un hecho. Ahí tienen que ser muy analíticas, porque a veces el examen tiene partes que están hechas con las patas y que no se entiende. Entonces ahí ustedes tienen que inferir, de esto se trata, va. Pero en este caso, que sí lo hice bien, la respuesta correcta es esta, porque la ineficiencia de la monarquía absolutista me está diciendo que es una condición. Si yo hubiese puesto las políticas a favor de la nobleza de Luis XVII, dije ahí una tontería, ¿no? Porque Luis XVII no existió. Bueno, Luis XV, entonces ahí también pudiera ser una respuesta correcta, porque me están hablando de algo concreto que precede a la Revolución Francesa. Pero en este caso no es así. En este caso, la ineficiencia de la monarquía absolutista me está hablando más de una condición que hace referencia a la crisis política que había en el país. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Va, entonces si ustedes tienen bien claro eso, híjole, no tendrían problemas en el examen. Es más, a efectos inmediatos, ahora que estén estudiando para repasar y que sobre todo practiquen con sus bancos de preguntas o con las guías o con los exámenes de simulación, bájense esta formulita y van a ver que es mucho, mucho más sencillo. ¿Sale? Entonces, ahora hagamos un pequeño ejercicio que es ligeramente más exigente. Por favor, lean con atención la siguiente lectura y descubran a qué palabra hace referencia no sé. Se nos fue Carla. Ay, no, es que tengo entendido que la no sé qué es como un concepto, pero no, A no ver, lo hallo. vale, es bastante sencillo. Dice, la no sé es un concepto, ahorita bueno, es que Carla nos acaba de avisar algo por el grupo. Vientos. Ya está. Va a venir. La no sé es un concepto clave para el buen hacer de nuestra sociedad. Roger Boldroyd da respuesta a las preguntas esenciales para comprenderla. Todos somos diferentes. Nuestras creencias y nuestras elecciones políticas no son las mismas. La comida, la ropa, los hábitos nos distinguen. De hecho, nunca estaremos del todo de acuerdo. Y es por eso que la no sé es esencial. Evita que nuestros desacuerdos se conviertan en enfrentamientos y guerras. En la no sé explicada a todo el mundo, Roger Poldroyd nos permite comprender qué depende de cada uno de nosotros día a día, contribuir a la construcción de la no sé. Ajá. Eso usaba como para, bueno, eso usaba para evadir el tema, ¿no? Para evitar un desacuerdo o el enfrentamiento.
Ajá, ¿y qué valor o palabra nos lleva a eso? La palabra sé, de saber, por así decirlo. No, Mm. es un tema que incluso ya tocamos. Ay, ¿Qué palabra viene a portada del libro? del libro que vimos en la diapositiva anterior, Ajá, estaba la palabra la tolerancia. exactamente. Y esa es la palabra, no sé, hagamos una sustitución. Mira, ya, escucha, ya está, hay una coherencia en el texto. La tolerancia es un concepto clave para el buen hacer de nuestra sociedad. Y Roger Poldroyd da respuesta a las preguntas esenciales para comprenderla. Todos somos diferentes. Nuestras creencias y nuestras elecciones políticas no son las mismas. La comida, la ropa, los hábitos nos distinguen. De hecho, nunca estaremos del todo de acuerdo. Y es por eso que la tolerancia es esencial. Evita que nuestros desacuerdos se conviertan en enfrentamientos y guerras. En la tolerancia explicada a todo el mundo, Roger Poldroyd nos permite comprender que depende de cada uno de nosotros día a día contribuir a la construcción de la tolerancia. Oh, no lo había visto así. Y era aquí leer y entonces sustituir no sé por una palabra que le diera coherencia al texto. Y Ujú. mira, esta hipnosis traía varias pistas evidentes. El autor, Sí, y el título que estaba acá abajo, la no se explica a exactamente. todo el mundo. Ahí lo que te Oh, faltó fue conectar ajá, la imagen y todo eso. lo previo Ujú. y jugar con esta propiedad del texto que es la coherencia. ¿Qué palabra pudiera permitir que al utilizarla pueda darle sentido a esto? Y es más o menos parecido a preguntas que vienen en el examen que van más o menos así. Sí, ¿Sale? Y bueno, vienen los incisos, ¿no? De una forma más amplia, el ejercicio que acabamos de hacer con la no sé se parece a estas preguntas que vienen en el examen. Les ponen una rayita del término que falta o del acontecimiento que falta y bueno, toda la explicación, ¿no? O sea, vayan ustedes a saber qué es la consecuencia económica más inmediata de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos las clásicas 4 opciones. El desarrollo económico entre 1945 y 1971, la Gran Depresión, el arribo del neoliberalismo, los tratados de libre comercio. Y de las 4,
Hay una que incluso te está dando los años. O sea, más fácil no puede ser. Y si esto lo ponemos con la rayita, le va a dar una coherencia. El desarrollo económico entre 1945 y 1971 es la consecuencia económica más inmediata de la Segunda Guerra Mundial. Es parecido a lo que hicimos acá. Ujú. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, Muy bien. Bueno, creo que ya no me da tiempo de hacer esta actividad. Prefiero irnos hacia la siguiente estrategia. Y bueno, ya vieron que ahí inferencia es algo que les puede ayudar muchísimo a la hora de resolver el examen. Insisto, eso es una técnica secreta. Y esto implica que el estudio debe ir encaminado a desarrollar lo necesario para que puedan razonar de este modo, para que puedan utilizar de esta manera la información que están adquiriendo a través de las asesorías, las guías. Se ve, ay, me puse a compartir, no me puse a compartir. Me clavé con la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. profe, ¿qué es bagaje? Bagaje es todo este conjunto de conocimientos que ya traemos. Ah, ok. Ese es bagaje. ¿Sale? Bien, entonces. Volviendo a lo que es la parte del constructivismo, que eso es algo muy interesante, podríamos decir que es un enfoque pedagógico que plantea la priorización de la necesidad. Caray, ¿qué me pasó ahí? Ahí está. De esta manera finalizamos el taller de comprensión lectora. No sé cómo se ha sentido en una retroalimentación para cerrar con broche de oro. Digo, es una lástima que hubiera que un poco
accidentado esto, pero al final logramos cumplir las expectativas. Ahí también les pido una disculpa por excederse algunos fines de semana más de los previstos. ¿Sale? Es que bueno, les cedo la palabra para ir a concretar esta clase. Pues sí, Pues, profe, fue un buen taller, digo, la parte didáctica de cada clase está buena. Muy bien, muchas gracias. igual, concuerdo y me gustó mucho, o sea, como que en ningún momento me aburrí o así, todo muy bien y muy bien explicado, profe. Pues muchas gracias. Pues ojalá que el taller cumpla con sus objetivos generales, que después de esto tengan mejores herramientas para cumplir sus expectativas académicas y me vuelvo a poner a su servicio para cualquier otra cosa, ¿sale? A mí me dio mucho gusto haber trabajado con ustedes dos. Fue un taller que también se fue haciendo chiquito con el paso del tiempo, pero creo que me quedé con la gente que debía quedarse y que pienso que va a aprovechar al 100 esto. ¿Sale? Y si no, pues no importa, lo volvemos a armar. Pues bueno, con esto despido las clases. Quedó pendiente su desafío con el jefe final. A ver qué tal les va. Entiendo que tienen ahí muchas cosas que hacer, entonces cuando puedan, no cierre evidentemente el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sale? Sí, profe, gracias. De Muchas nada. gracias, profe, y pues igual fue un gusto haber estado en el taller. Muy bien. Pues bueno, que tengan una excelente tarde-noche, un bonito fin de semana y una agradable semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.